Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Voces y Miradas, más protagonistas que traemos sumando a este programa para seguir compartiendo historias y así poder viajar a distintos mundos, diferentes vidas, experiencias compartidas con todos nosotros. Nos encanta esta propuesta y les agradecemos a ustedes por seguirnos en las diferentes redes porque vamos a seguir sorprendiéndolos programa tras programa. Agradecer, como siempre lo digo, a quienes me acompañan con el look para el programa. Hoy miren qué lindo maquillaje que tengo, espectacular, gracias a Peluquería Vir de Virginia Madruzán. Hoy miren qué bonito, un planchadito, una media cola distinta, hermosa y además, como siempre, la excelente ropa de Aurora. Vane Fornero, hoy con una remera básica, clásica, con muchos colores, miren qué bonita que está. Un pantalón de los amplios tejín comodísimo, con recorte, bien ancho, muy cómodo. Y por supuesto, tengo también el calzado que me da mucha comodidad y en un lugar donde van a encontrar sumamente calzados, por ejemplo, para toda la familia, para los chicos, para los adultos, zapatillas urbanas, excelentes promociones. Tienen que ir porque allí está Carirusta, Barbie, que les van a asesorar con respecto a todo lo que ustedes quieran. Sport Shop, entonces, la nueva línea que me acompaña en cuanto al calzado. Así que muchísimas gracias. Muchas veces en la vida, en este día a día, tratamos de ponernos en diferentes roles. Muchas veces no nos animamos a algo y como que decidimos ponernos una careta, ser un personaje, mirarnos al espejo, saber que podemos ser quienes nosotros soñamos y que muchas veces frente al público no nos atrevemos. El espejo es un muy buen compañero. Y el entrevistado de hoy nos va a enseñar a poder tomar de a poquito esos diferentes roles y animarnos a ser nosotros mismos. Actor, director, bueno, hoy va a estar con nosotros y lo vamos a presentar de esta manera. Hoy conversamos con un creador que apuesta al arte como motor de encuentro y reflexión. Su trabajo como director teatral ha dado vida a obras que invitan a pensar y emocionarse, acercando la cultura a la comunidad. Con creatividad y sensibilidad, impulsa y convierte cada proyecto en una experiencia que conecta personas y despierta emociones. Su pasión por el teatro y su compromiso con la gente hacen de él un referente que nos inspira a valorar el poder transformador del arte. Bienvenido a Voces y Miradas, Leonardo Sanchi. Bueno, es un placer darte la bienvenida, Leo, tenerte aquí en el programa donde vamos a escucharte, vamos a tener tu mirada, tu visión del arte, del teatro, esto que te destaca, así que bueno, feliz de tenerte. Bueno, Silvina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente para charlar un poco del arte, del teatro, de la vida. De todo lo que nos une, ¿no? Porque cuando hablamos de teatro hablamos de toda la emocionalidad que uno le pone a lo que hace. Pero bueno, como en todo pueblo chico, uno obviamente se conoce, nos une, bueno, obviamente las pasiones, nos une el arte, y a vos como empieza, ¿no? a darte esos pequeños indicios de que, bueno, te gustaba la actuación. Yo creo que desde siempre, de chico, no recuerdo jugar a otra cosa que sea primero observar al otro. Cuando digo observar no al compañero, sino hasta la gente más grande, en su forma de caminar, en su forma de moverse, en su forma de gesticular. Y después, bueno, siempre, como todo chico, jugando a ser otro. Tengo ese recuerdo de la infancia de jugar siempre, de jugar al circo, de jugar, de disfrazarme, de usar los elementos que había en mi casa, lo que podía encontrar para bueno, no tenía ni idea de lo que era el teatro, por supuesto. Exacto. Pero creo que ya iba por ese lado del
de lo que tenía que ver con lo artístico, con el teatro, Bueno, siempre. Dijiste algo importante, ¿no? Muchas veces cuando uno es niño, bueno, empezamos a abrir los roperos, a ver qué podíamos encontrar, collares, sombreros, pelucas, y eso también es un poco ponerse en el papel de, ¿no? Jugar. Siempre, exactamente, la inquietud de buscar a ver qué puedo encontrar, como decías vos, de abrir un ropero y encontrarme con una peluca, con un collar, con zapatos, y siempre, sí. No, por ahí jugaba diferente a lo que jugaba otro chico. A mí el fútbol nunca me gustó, claro. Por ejemplo, no me gustaba. No me gusta hasta el día de hoy, no tengo idea y no me gusta nada. Pero sí me gustaba poder disfrazarme, poder jugar a todo eso, o hacer un personaje, entre comillas, y invitar a mis compañeros del barrio, mis compañeros, y que vean lo que yo armaba. Y usaba una sábana o una lona y lo hacía como que era el telón, ¿no? Cuando uno es grande, se empieza a dar cuenta de cómo uno procesaba eso y de armar hasta un cierto límite. Acá estoy yo, ustedes están de este lado. Entonces, como que me miraron lo que yo hacía. Era el juego. Y el teatro es jugar también. Exacto. Hay algunos profesionales que dicen, que en los primeros años de toda persona es como que empiezan a desarrollarse o a notarse estos talentos que cada uno trae consigo mismo, ¿no? Y un poco eso es lo que sucedió en vos. Claro, siempre, sí, siempre. Siempre me gustó eso. Jugar a lo que tenía que ver con lo teatral, con el juego, ¿no? Siempre. ¿Y tu familia, Leo, cómo se conformaba? No, lo veían bien, o sea, a mí me apoyaron siempre, por supuesto, indudablemente en eso, pero yo creo que también de una manera u otra, ese camino que uno iba preparando de la niñez y jugar a ser otro, también era observado por los padres, obviamente, del comportamiento que uno tenía. Sí. Entonces, después cuando llegó la época de elegir una carrera o de estudiar algo, yo en un segundo no lo dudé, dije, bueno, vamos por el teatro a ver qué pasa, sin tener idea de lo que era el teatro, ¿no? Así que bueno, me metí directamente en eso. En esos primeros años, bueno, tenías obviamente a tu mamá y tu papá al lado. Claro, sí, obvio, sí. Así que terminé la secundaria y bueno, dije, bueno, vamos con teatro, a ver qué pasa, qué se puede hacer. Así que bueno, nada, me fui a Córdoba, empecé a buscar lugares de escuelas de teatro para estudiar, estaba la carrera en la universidad, bueno, en varios lugares, y bueno, me anoté y me preparé, porque como toda escuela o como todo instituto hay como una prueba de examen para poder ingresar, así que me presenté y bueno, y rendí, ahí entré, hice toda la carrera y en esa época, bueno, ahora yo creo que también debe ser más o menos parecido, cuando vos estudiabas o ibas estudiando, no te dejaban trabajar mucho todavía. O sea, trabajar en el sentido de querer largar, claro, de subirte a un escenario. Claro, de largarte solo y decir, bueno, ya está, estoy en primer año y me largo a hacer una obra. Y yo siempre tenía no sé si teoría, pero esta forma de trabajar es, bueno, esperen que ya se va. Exacto. Y en la escuela eras de participar, porque bueno, muchas veces sabemos que en los colegios tenés, bueno, fechas importantes donde, bueno, los chicos participan, actúan, participabas, te gustaba. Sí, me encantaba. ¿Eras el primero en anotarte? Participaba en todo, siempre. En esa época, bueno, teatro en las escuelas no es como ahora que estaba un poco, bueno, que estaba abierto a la educación. En esa época no existía la palabra teatro, y en el lugar donde vivíamos también, el teatro estaba muy lejano a eso. Claro, pero sí, lo que yo podía me participaba, me anotaba y era el primero en estar ahí. Era como tu primer escenario. Siempre, exacto, siempre me gustaba mucho, sí. Participar. Sí, yo creo que las maestras también de una manera u otra captaban eso, ¿no? En lo diferente del otro. Diferente en el sentido de que podían verlo. Exacto, de que tenías actitudes. Exacto, para actuar, entonces trataban para por ahí de poder armar algo y yo poder también participar dentro de eso, ¿no? En lo lúdico, lo que tenía que ver con el juego y con eso, sí.
Claro. Y desde casa te incentivaban bueno, que participaras, te acompañaban en estas experiencias. Siempre. Por ahí yo siempre digo que, perdón, el temor es vivir de esta profesión y vivir del teatro y vivir de la actuación y vivir de esta incertidumbre que tiene, bueno, cualquier profesión hoy en día, pero sobre todo el teatro por ahí, bueno, es como de qué vas a vivir, de qué vas a trabajar, o esta inestabilidad que tiene la profesión. Pero eso fue un bastón muy importante para mí porque me apoyaron siempre, sistemáticamente siempre, desde el momento que me fui a estudiar, siempre. Sí. Bueno, obviamente este camino que tiene todo actor nunca es fácil, ¿no? Es como ir reinventándose y probando diferentes cosas, pero siempre conectado también a aprendizajes nuevos, ¿no? Porque bueno, decías que te fuiste a estudiar, pero también en lo cotidiano hay que seguir un poco reinventándose, estudiando distintas alternativas que están obviamente ligadas al teatro. Claro, siempre. Mira, la carrera o sea, si bien la carrera para ser profesor de teatro o licenciatura en teatro, hay una parte que tiene que ver con lo teórico, por así decirlo, como cualquier materia. Pero es como cualquier profesión, siempre hay que estar constantemente en ese entrenamiento, entrenando, haciendo cursos, capacitaciones, bueno, ir reinventándose, más en el arte, más en esta profesión. Exacto. Hay actores que no tienen trabajo en televisión o en cine y se reinventan en el teatro. Es lo que pasa ahora. ¿Esto lo compartías con tus amigos en la infancia cuando decías, bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a hacer que es un escenario? Sí, claro, lo que hablábamos recién siempre. Bien. Sobre todo con lo primero que se me viene, el circo, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el teatro, porque siempre, sí. Y tiene que ver con la máscara y con lo que queremos mostrar, lo que queremos ocultar. Pero lo vamos a desarrollar, si te parece, en el próximo bloque. Dale. ¿Vamos? Dale. Ya volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco Ortopédico, Seguro de Sangre, Biblioteca Pública, Residencias Universitarias y de Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María.
Bueno, Leo, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en Córdoba en el Seminario de Teatro Jolie Ligua. El Seminario de Teatro Jolie Ligua fue fundado lleva el nombre, mejor dicho, de una actriz que formó parte de la comedia cordobesa, que bueno, ya falleció hace ya más de 60 años. Y se creó ese seminario para formar actores y sobre todo para nutrir los elencos oficiales de la provincia de Córdoba. Estaba el Seminario de Teatro, después está la Escuela Integral de Teatro de Roberto Ar, que es el profesorado en teatro, y la licenciatura en teatro, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Son las 3 carreras que están relacionadas con teatro, ¿no? Después, por supuesto, como en todos lados, hay escuelas o estudios independientes, ¿no? de profes de teatro que tienen sus escuelas para, bueno, como te hablábamos recién, capacitaciones y demás. Yo estudié ahí en el Jolie Ligua, en el Seminario de Teatro, y hice la Roberto Ar, las 2. Bien, cada una... Exactamente, lo que pasa es que lo que tiene que ver más con la especialización actoral tiene que ver con el Jolie, y la parte pedagógica teatral docente es la Roberto Ar, que está más integrada, digamos, para el lado de la docencia de teatro. Leo, ¿y qué es ser un actor? ¿Perdón? ¿Qué es ser un actor? Bueno, qué pregunta, ¿no? Ser actor es poder prestarle la voz, el cuerpo, el alma a otro personaje, a un personaje. Difícil tarea, y sobre todo que pueda ser creíble, que me está mirando, que me está observando, ¿no? Ponerse en la piel de... Exacto, del otro personaje. Por eso es actor, uno interpreta, ¿no? Y tratar siempre de poder prestarle, como te digo, tus sentimientos, tu cuerpo, cómo piensa ese personaje, por qué actúa de esa manera, qué siente. A mí me pasa cuando preparo las obras que hacemos siempre, incluso ahora la semana pasada hicimos una lectura de la obra que vamos a hacer, o posible obra, y en esa primera lectura que uno hace, que uno desconoce la obra, ahí empiezan a presentarse los personajes, María, Esther, Pedro, Juan, en el contexto de la obra, dónde se desarrolla la obra, pero a medida que cada uno ya tiene designado su personaje, no es, o me aprendo la letra y expulso la letra y ya está, sino por qué actúan de esa manera, qué pasa depende de la obra, pero en este caso, qué pasa en esta familia, qué relación tienen los hermanos, por qué un personaje que una de las mujeres se llama Esther, por ejemplo, por qué Esther actúa de esa manera, por qué le habla de esa manera. Es todo un proceso, ¿no? De composición del personaje, pero indudablemente el actor, la actriz le está poniendo su cuerpo, todo de sí, ¿no? Exactamente, para poder interpretarlo. Y tenés así como ciertos actores que son referentes, que bueno, vos decís, lo admiro, me apasiona, me encanta esto que él hace. Siempre me gustaron siempre varios referentes del teatro, del humor también, ¿no? Que me sentía identificado también. A mí, yo me siento muy identificado, me gusta mucho el género de la comedia, de lo que tiene que ver con el clown, con el humor, ¿no? El drama también, pero me gusta mucho más, y me gusta hacer en realidad también más lo que tiene que ver con ese género. En realidad, comedia o drama, el teatro siempre es un espacio de reflexión que te tiene que dejar algo y pensar, ¿no? Pero más que nada por el lado de la comedia me gustó siempre. ¿Sentís que el público se predispone de otra manera cuando es comedia? ¿O sentís vos que le podés dar más cuando producís alguna obra que está conectada a la comedia? Sí, yo creo que sí. Siempre en la comedia uno puede hacer reír o hacer una comedia y no hace falta caer en lo chabacano de la mala palabra para causar gracia. Sí, verdad. Es así, ¿no? Vos podés hacer una comedia y no tenés que caer en eso, de decir, mira, ese gag de la mala palabra, de lo chabacano, así para que cause gracia el efecto. Yo creo que tanto la comedia como el drama son dos géneros teatrales muy difíciles uno cada uno y muy complejos. Y la comedia es más difícil que el drama, porque hacer reír es más difícil que el drama, ¿no? Pero el mensaje siempre, como hablábamos recién, poder que el público pueda, más allá de pasar un momento grato y divertirse, poder reflexionar y poder pensar.
siempre. Y a veces haces obras de una comedia o una comedia dramática y el público se ríe en ciertas partes que vos decís, pero ¿de qué se ríe? Me dice como una forma de defensa. Mirá lo que está diciendo el personaje, que es muy fuerte y que uno piensa por ahí, ¿por qué se ríe el público? El público en ese momento que empieza el teatro es como una comunión que va pasando ahí. Sí. Hay partes que vos decís, no se va a reír y se ríen, te das cuenta, es un ida y vuelta constante. ¿Y qué sentiste? Siempre. ¿Qué sentiste la primera vez que, bueno, tuviste esa experiencia de subirte por primera vez a un escenario? Bueno, ¿qué te conmovió, no? Cuando cuando estudiábamos en la escuela, en el seminario, en primer año, en segundo, en tercero, siempre hacíamos muestras finales abiertas a público. Ay, bien. Entonces, bueno, no con obras totales, sino por ahí eran adaptaciones, sí, o escenas cortas. Y ahí, bueno, vos tenías la posibilidad que tus padres, tus amigos iban a ver esa muestra final. Generalmente, viste que siempre a fin de año se hace como una, sí, muestra donde uno puede, ver lo que se hizo durante el año. Y uno ponía en práctica lo aprendido en ese año, ¿no? El maquillaje, la caracterización. Generalmente la elección de obras nos daba el mismo profe, ¿no? Uh-huh. Pero era bárbaro, era genial, porque bueno, eso eran los primeros pasos que uno iba haciendo en el teatro. ¿Lograbas despojarte de los miedos, y de bueno, los nervios? Por ahí yo creo que uno no es, de a poco, con el tiempo, como todo, uno va madurando y también es consciente de lo que va haciendo, ¿no? Pero no sé si despojarme del miedo, tenía por ahí la incertidumbre, las ganas, los miedos, todo mezclado, pero esas muestras eran bárbaras, más cuando uno no había tenido la posibilidad nunca, sí, de hacerlo en el teatro. ¿Cuál fue el personaje así que te marcó a vos, obviamente de todo lo que has hecho, de, sí, todo lo que has llevado adelante, ese que realmente te significó un desafío? ¿Como actor? Sí, como actor. Bueno, cada personaje tiene lo suyo, ¿no? A mí me gusta más lo que tiene que ver con el desafío, con los desafíos, donde te sacan de la comodidad del actor, que voy a decir para qué lado empiezo, para dónde voy a ir. El que tenés que trabajarlo más. Exactamente, trabajarlo más. Siempre igual teníamos el director, que pasa que el director te da sí, te dirige, por supuesto, vaya a la izquierda, vaya a la derecha, pero la composición del personaje, uno como actor tiene que ir componiéndolo y el director te va marcando, es esto sí, esto no, me parece que sí. Es un proceso. Te da la libertad, a otros no, pero generalmente te dan la libertad a los directores de poder componerlo al personaje. Pero yo creo que el personaje, que no sé si más que me gustó más o me gustó menos, pero el que más me fue muy difícil de hacerlo, fue la Una noche de guerra en el Museo del Prado. Eran cuadros de Goya y de Velázquez que salían a la realidad y yo interpretaba a un personaje que se llamaba el rey Felipe IV. Pero no había manera de entenderlo. No había manera de entenderlo. Y yo me acuerdo que la directora me decía, uy, me vas a quemar las pestañas, pero ¿cómo hay forma que lo puedas hacer? Y íbamos a la vuelta del teatro, pero ¿cómo? Bueno, eso tiene que ver con la madurez, con 24 o 25 años que yo tenía, hacer un personaje con todo lo que significa ser Felipe IV, tiene que ver con eso también. ¿Se entiende? Sí. Con la historia que tiene ese personaje. Se hace un proceso interno, ¿no? Para poder leer cada personaje y poder estar a la altura. Claro, sí, en el elenco ahí se hacía una lectura, no sé cómo será ahora, pero en esa época era una lectura juntos. Sí. Y el director hacía una lectura y después de ahí designaba el personaje para cada uno. El teatro es un mundo maravilloso, Leo, que bueno, hace muy bien descubrirlo, porque no solamente vos desarrollas tus capacidades, sino también que volcás tus emociones, todo lo que te pasa internamente. Pero bueno, sí, vamos a seguir hablando en el próximo bloque, ¿sí? Dale. Ya volvemos. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva, organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva,
entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país. El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el Cedulán. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Thomas wakes up every day at 7 a.m. He bets in a page that he heard his classmates talking about a few days ago. He lost. In the math class, everyone is paying attention and taking notes, but Thomas is very entertained, secretly gambling. It seems he won, but he didn't. At lunchtime, at home, his family is talking about how their day went, but Thomas doesn't feel like talking, because he only wants to be done so he can go and bet again. In the evening, Thomas is tidying up his desk. He gets his books and notes, starts studying for tomorrow's test, but he ends up distracting by gambling on his phone. At night, Thomas and his friends gather together to have a barbecue at Fermin's house to watch a full moon match. Thomas decides to bet on which team he thinks is going to win.
Gambling the whole day turns into a routine to Thomas, and it brings serious problems to his life. Online gambling can turn into a problem if you aren't careful. Avoid falling into attraction. Gambling can affect your economical and emotional wellness. Protect your time, your money, and yourself. Volví a clases con tarjeta CETAM. Del 18 de febrero al 1 de marzo, realiza las compras escolares con un 10% de descuento en 6 cuotas sin interés y la primera la pagás en abril. Consulta comercios adheridos a esta promo en cetam.com.ar. CETAM va con vos siempre. Promoción prorrogable hasta el 15 de marzo, sujeta a disponibilidad de stock de comercios adheridos. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, obviamente nos contaste un poco acerca de tu carrera como actor, de todo lo que has podido hacer, de ese despegue, pero también te reencontraste con el Leo docente, el profesor, ¿cómo llega a vos, ¿no? Esta posibilidad de compartir todo lo aprendido? Mira, fue un antes y un después. El descubrir la docencia y el descubrir la dirección. Yo la dirección nunca había dirigido, estaba todo lo que tenía que ver con lo actoral, con la actuación. Me tuve que desdoblar, digamos, para encontrar y aprender juntos el tema de la dirección. La docencia llegó también hace mucho tiempo, en las escuelas también, y un lugar donde yo lo fui descubriendo de a poco y fui aprendiendo también, ¿no? Sobre todo con lo que tenía que ver con el teatro dentro de las escuelas, que no tenía nada que ver diferente al teatro que uno lo elige porque me gusta, lo elijo como carrera, ¿no? Bien. Y fueron cambios muy, muy, muy grandes, donde uno a medida que iba trabajando y aprendiendo mano a mano con lo que iba haciendo, al igual que la dirección. Si vos me preguntás si yo al principio, cuando apenas había empezado, si yo me animaba a hacer una obra de autor, no, porque me sentía que no estaba lo suficientemente, sí, bien digo, capacitado de tener primero el mando a tantas personas y segundo meterme con una obra de autor, con una obra de texto y tener una idea general de lo que pasaba en el escenario, en la iluminación, en la escenografía, en el reparto de los actores. Pareciera que fuera una actividad así nomás, pero es más difícil de lo que la gente cree en ese sentido, porque tenés que estar atento con lo que pasa, atento con cada uno, qué obra vas a elegir. La semana pasada yo me junté con una parte del elenco a leer una obra de un autor argentino, que yo me había llegado a mis manos y bueno, la vamos a leer. Pero digo, van a leerla a ver qué les parece a ustedes, porque ustedes son los que la van a interpretar. Pero más allá de eso, vos tenés que pensar en el lugar donde la vas a presentar, al público que va dirigido. Bueno, son muchas cosas. Aquí en Adelia María tuviste grandes desafíos, trajiste varias obras, sí. Que bueno, yo creo que superó las expectativas, o por lo menos lo que yo veo desde afuera, ¿no? Trajiste obras muy desafiantes. Porque lo que tiene que ver, por eso es la elección de lo que yo voy a elegir, de lo que tiene que ver. Estas obras de género costumbrista que hable de lo cotidiano, de la realidad, del espejo de las familias, se entiende por ahí que vaya directamente para ese público que lo va a receptar y para que lo va a ver.
o la temática. Bien. Bueno, trajiste Made in Lanús, sí. Bueno, varias. Bueno, ¿Con cuál empezaste primero? A ver, contanos un poquito para... ¿Te acordás? Bueno, porque bueno, por eso empezaste con los talleres. Claro, por eso te dije, primero, una obra teatral de autor, no. Al principio no me acuerdo que fue una creación colectiva que se llamaba Hilvanando Sueños. Fue una creación colectiva que surgió en ese momento y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer como una narrativa de lo que sucedía en las clases. Y eso fue un hilo conductor que me fue llevando para después mostrar la obra. Y había sido una experiencia muy linda. Y después ya sí, año tras año, ahí sí ya armamos obras también ya de autor, ¿no? Convención de Mucamos, El Conventillo de la Paloma, Made in Lanús, La Nona, Venecia, La Fiaca. Producciones a medida, año a año, que uno iba viendo a ver para qué lado me lleva, ¿no? Del género del drama, de la comedia dramática. Que funcionen para los actores y que funcione para el público que la va a ver. Pero siempre dejando algún mensaje. Yo con Made in Lanús le tenía mucho miedo. Hasta último momento no sabía si le tenía miedo. ¿A quién le tenés miedo? ¿Al público? ¿A los actores? ¿O qué sentías? Que ya tenía más de 40... Más allá, el texto sigue siendo vigente porque Made in Lanús se sigue dando, se presenta todavía en la actualidad. Le tenía miedo por ahí a la temática, por ahí le va a resultar un poco aburrido a la gente. Una obra que ya, por el tema de lo que tuvo lo que tiene que ver con lo económico, con el exilio, con el querer irse, con el volver. Y nos mandamos con Made in Lanús y la gente la verdad que lo receptó muy bien. 4 actores solamente en escena que pudieron llevar adelante la obra muy bien, ¿no? Hay que sostener y sustentar 1 hora y media en el escenario 4 actores que nunca salen de escena con una temática tan fuerte y sobre todo para los actores también. Pero bueno, fue un desafío para ambos esa obra. Sí. Para cada obra, siempre vemos que hay personajes que a ciertos actores les queda muy bien, pero bueno, ¿hay algún estudio previo que haces vos? Según la personalidad que tiene esta persona, le voy a dar este personaje, vos que tenés estas actitudes, te voy a dar esto. ¿Cómo hace un director para saber qué actor poner en qué personaje para que esto obviamente logre el resultado que vos esperás? Sí, no sé si hay una receta, una fórmula, lo que tiene que ver con el director cuando elige lo que tiene que ver con el physical role, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo, contestándote la pregunta que me dijiste, estábamos ensayando una obra que se llamaba La leyenda de Robin Hood, que era una comedia musical. ¿Viste la historia de Robin Hood? Que le da a los pobres para darle a los ricos. Y me había tocado ensayar durante mucho tiempo el frac Tay, el cura borracho que lo trae en una litera. Y hacía de ese personaje, de varios personajes, así en esa comedia musical. Entonces yo me acuerdo de esa, y le digo, ¿por qué me toca de frac? No que me toque, no le iba a decir así al director, pero pensando, ¿por qué frac Tay y no ser yo Robin Hood? Si vos lo analizás, yo physical role para ser de Robin Hood no doy, aunque hubiera tenido 20, 25 años menos, porque no soy ni rubio, ni de ojos celeste, ni no soy ¿se entiende? Sí, como un modelo. El modelo de Robin Hood, o el Romeo para ser Romeo y Julieta, para ser Romeo. Uno por ahí cuando no tiene cuando es más joven por ahí o no tiene la suficiente capacidad de poder receptar eso, no se da cuenta, pero el director trata siempre de darte un personaje que lo puedas primero resolver de una manera cómoda y que te resulte fácil de hacerlo, y también tiene que ver con una cuestión de maduración, de edad, de muchas cosas que influye para elegir el personaje que vas a interpretar. Durante estos años, que ya llevas mucho ya en el taller de teatro de acá, de la municipalidad, hay muchas personas que siguen año tras año, que te vienen acompañando, y personas que se van sumando. ¿Cómo lees, ¿no? el crecimiento que han tenido? Porque hay muchos de las personas que asisten, que lo hemos visto en diferentes obras y que se han destacado y que cada vez los vemos que se han formado realmente muy buenos actores. Mirá,
Como decías vos, ya que va camino a tener casi 14 años la escuela. Y ha pasado mucha gente, por supuesto, sí. Pero están los que yo digo, los que se han encontrado un lugar para poder encontrarse a sí mismos. Algunos que van porque necesitan un espacio para, bueno, distenderse, para recuperar el juego, para trabajar. Otros que les gusta y también quieren el desafío de explorar nuevos textos, nuevas obras, pero la verdad que todos hacen un crecimiento muy bueno, de esas primeras obras, creaciones colectivas que hacíamos, sí. Y han pasado obras de autor y recorrer autores y está muy bueno, es muy bueno, porque nos fuimos descubriendo ambos, ¿no? Ellos, conmigo mismo, ese autodescubrimiento del teatro. La confianza, ¿no? La confianza. Se crea como una familia en el teatro, ¿no? Porque como hablábamos recién, trabajamos bueno, vos te pasa con la música, con el ser, con el alma, con el cuerpo. Con el poder expresar. Con el poder expresar. ¿No? Y la expresión tiene que ver con eso. Entonces se arma como una especie ahí de mucha unión, que sin eso sería imposible hacerlo, porque el teatro, si no están esos ingredientes, sería imposible hacerlo. Bueno, vamos a seguir escuchándote luego de esta pausa, Leo. Dale. Ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Oficinas en Adelia María, Las Heras 503. El gobernador Martín Yarlora anunció un conjunto de medidas orientadas a garantizar el acceso al hogar, con eje en la construcción de viviendas y la entrega de lotes con servicios. Este año, junto a los intendentes, se pondrá en marcha el programa Córdoba Hogar para construir 5.000 viviendas en todo el territorio provincial. Además, a través del programa Mi Lugar, 10.000 familias podrán acceder a su primer lote propio. Estas acciones se llevan adelante junto a municipios y entidades intermedias para que el crecimiento de cada cordobés sea con dignidad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Desde Villa María al mundo, Red Gesta brinda educación, arte y cultura, sin límites, al alcance de todos, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. Conoce más en www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancias. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95. Bueno, Leo, obviamente hablar de quienes asisten a
a estas clases de teatro, sin duda hablan de personas que, bueno, como decíamos en el bloque anterior, necesitan de un lugar para expresarse, para compartir, para despojarse de un montón de miedos, el poder hablar, la timidez. ¿Es una opción para tomarla cuando necesitamos reforzar esto que muchas veces sentimos débil en la personalidad de cada uno? Yo creo que sí. Y ojalá siempre sean más los que se animen a hacer teatro. Vayan con el objetivo que quieran hacer. Cada uno tiene una expectativa diferente que se acerca al teatro. Porque siente que, bueno, es un espacio que le brinda reunión, porque le brinda encuentro, porque le brinda conocerse con otra persona, porque quieren, bueno, hacer algo diferente a lo que vienen haciendo. Pero el teatro tiene que ver con eso, con conectarse, con volver a recuperar lo que hablábamos al inicio del juego, el jugar, el poder ser otro. Por un ratito, por una hora, ser otro. Jugar, disfrutar, hacerlo. Yo siempre les digo que cuando, y sobre todo cuando empiezan teatros, que es la primera vez que se acercan al teatro, les digo, ustedes tienen y pueden y tienen la libertad de hacer lo que la realidad de afuera no me lo permite hacer. Gritar cuando hay que gritar, reírse cuando hay que reírse, llorar cuando tengo que llorar. Uno en la calle, en la vida, no anda gritando o riendo a cada... Todo eso son es el espacio que pueden y les sirve para eso, ¿no? ¿Cómo notás vos que el teatro, el arte, la cultura han cambiado o no la realidad de nuestro pueblo? Muchísimo. Sí, hay mucha gente muy talentosa y que tiene muchísimo potencial. Hay muchísimos espacios donde la gente puede acercarse a hacer arte, música, danza, teatro. Y esos espacios es maravilloso en un lugar, porque de una manera u otra se va educando a que la gente pueda tener esos espacios y pueda conectarse con eso. ¿Vos sentís que a partir de la iniciación del taller de teatro, la gente, bueno, empezó como a conectar con un escenario? Claro, y bueno, porque de una manera u otra la gente se va educando a eso. A ver, hay una obra de teatro, a ver, vamos a ver qué pasa, qué hay. A ver, ¿con qué me encuentro? ¿No? Por eso siempre, y tratar de armar algo que tenga también cierta calidad o cierto profesionalismo también para brindarle al público siempre lo mejor, ¿no? Exacto. Tratar de armar algo que esté bien consolidado, que eso es importante también, ¿no? Por respeto a la gente que va y va a ver el espectáculo, la obra. Eso es importante. ¿Y seguís conectado así con actores, con directores? Porque obviamente el hecho de compartir lo que vos sabés, de ser docente, de tu rol como director, poder encontrar una obra que sea atractiva, te lleva también a pedir consejos, asesoramiento, o a ver distintas obras, a ver qué podés traer acá. Sí. Mira, ahora en diciembre de este año, ahora que pasó, estuve en Buenos Aires también, y con compañeros míos que, bueno, también son docentes, algunos fueron para el lado de la actuación, y sí, por supuesto, porque eso es, al estar entre pares también, eso es genial, porque bueno, uno puede volcar toda la información de lo que pasa. Mira, estoy haciendo esto, no, fíjate lo otro, o qué tal texto, o qué tal autor, qué te parece. Pero todos, cada uno recorriendo lo que es, porque el teatro es maravilloso, el teatro es muy lindo, es gratificante y tiene también, no sé si lo feo, pero bueno, tiene lo complicado, para así decir, ¿no? Lo que tiene que ver lo que hablábamos recién. Yo tengo compañeros míos que, bueno, viven en ciudades y proyectan teatro de como pueden y como lo pueden hacer. En estos momentos, por ejemplo, hablando con una amiga que vive en Buenos Aires, ficción no hay. Están las plataformas de mail. Bueno, ahora eso se está como perdiendo un poco la ficción. Bueno, ya obviamente vemos en la tele producciones que son extranjeras. Exactamente. Y bueno, eso también hace que uno pueda replantearse también qué está pasando. Claro, entonces, pero vuelven al teatro. Ahora el teatro surgió mucho más. Porque al ver
fuentes sí, de trabajo, tanto en cine y demás, el actor que vuelve al teatro, a hacer teatro, ¿no? A donde sea. Los otros días, mira, el sábado yo hice no es un taller, es Casting con Café, es una charla que se hace por Instagram con Eugenia Levin, que es una directora de casting, y hablaba justamente de eso cuando terminaba la charla. Teatro se puede hacer en cualquier lado, hasta en el living de tu casa. Lo importante es hacerlo, prepararse, seguir formándose, armando obras, dirigiendo. Cuando hay momentos en donde trabajo no hay, o bueno, de acuerdo al contexto y el lugar donde uno está. Lo importante es hacerlo, siempre, y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Sí. Muchas veces pasa en la vida de todo ser humano que hay momentos complicados, que muchas veces no se puede salir, y que el teatro ha sido como una salida, o por lo menos para aplacar estos dolores o estas pérdidas. Siempre. ¿En tu caso? Sí. Siempre. El teatro a mí me salvó. Yo, en todo sentido. Siempre. Desde chico fue mi refugio. Desde mi adolescente fue el descubrir, y después fue mi refugio, y de grande también. Yo al teatro soy amigo, me peleo. Viste que todo junto. Pero esta profesión que elegí, pero qué difícil de acá, y ahora sí. Y vuelve lo mismo. Y siempre termino con el teatro. Siempre. Yo creo que es una manera de... Mira, una vez se lo escuché, no por mi caso, pero una vez se lo escuché decir hace mucho tiempo a un maestro que nos dijo, que era el gran maestro Carlos Gandolfo, a veces los actores elegimos esta profesión, vocación, para poder tener un poco más liviana la vida real, digamos, ¿no? Uno por ahí no lo entendía mucho porque, bueno, uno era joven. Pero creo que sí, que tiene que ver con eso. El arte te salva en todos los sentidos posibles. Sí. Qué lindo. No sé si lo entendería, no todos no sé si lo entienden, pero sí. Sí, yo te puedo asegurar que sí. Cuesta mucho mostrarse ante los demás, ¿no? Hay personas que son muy para adentro, sí, que cuesta descubrirlas. Sí. Y que el teatro, podríamos decir, es una salida, ¿no? Al vínculo, animarse a disfrutar o a ver la vida de otra manera, ¿no? Cuando las cosas por ahí se complican en el desarrollo mismo. Claro, tal cual, sí. Obviamente que sí, es una herramienta fundamental para la vida. ¿Y cómo notas vos los adolescentes? Que bueno, obviamente vos sos profe de ellos, sí, y tenés que buscar algo que bueno, los incentive, los motive. Bueno, los jóvenes hoy que bueno, que ellos están con ganas, claro, de hacer cosas, con toda esa adrenalina de ser joven. Claro, bueno, obviamente que las generaciones de los adolescentes van cambiando, y también, ¿no?, con problemáticas, claro, porque los jóvenes también tienen sus problemas. ¿Y cómo traes algo para que ellos se sientan motivados, o aquellos que no se animen, se animen? Uno trata siempre de recurrir a herramientas que uno tiene, que tiene que ver con lo lúdico, con el juego, para que ellos también se sientan identificados y se sientan que pueden hacerlo. Uh-huh. El teatro es un lugar donde todos lo podemos hacer, porque todos somos creativos y todos tenemos creación. Hay que desarrollarla, esa creación, ¿no? Hay que entrenarla, esa creación. Y me ha pasado, por suerte, con alumnos que, más allá de que tienen teatro como una materia de un espacio curricular, digamos, por así decirlo, también eligen teatro porque les gusta, porque de verdad se sienten que pueden estar ahí, pueden hacerlo, y me pasó en varios casos que terminan eligiendo la carrera, no directamente relacionada al teatro, pero con la dirección de cine, y que están estudiando allá en Córdoba dirección de cine, y eso es genial. Y hoy sí te pregunto, Leo, y ya para ir cerrando la nota muy breve, ¿qué ves cuando te ves al espejo? Bueno, que no todo se da en líneas directas, que es en líneas circulares de abrir y cerrar, pero que uno va recorriendo el camino que eligió. Sí, el camino que uno eligió.
La verdad que es un placer. Igual. Tenerte en el programa. Bueno, sé de tu talento, todo tu trabajo, tu responsabilidad, tu dedicación, el compromiso que le pones, obviamente, desde tu rol de poder acompañar a estos actores que tenemos aquí en Adelia María. Bueno, nada, agradecerte que hoy nos hayas compartido tus palabras, tu historia, nos hayas contado y hayas compartido tu mirada con respecto al arte y al teatro que tenemos. Así que gracias, a vos, Silvina, Leo. a vos, porque me encanta a vos. Está muy lindo hablar del teatro, hablar de la vida y de la necesidad de que la gente pueda consumir teatro y pueda hacer teatro, que yo les puedo asegurar que le va a hacer muy bien, porque es necesario. Leo, muchas gracias. No, a vos, Silvina, gracias. Bueno, a todos ustedes la invitación para que sigan acompañándonos. Nos encanta hacer este programa Voces y Miradas, disfrutarlo, saber que cada historia compartida aquí en estos encuentros nos enriquece a todos. Hay que saber escuchar, hay que saber compartir, hay que saber darle el espacio a cada persona para que nos cuente. De todas las experiencias siempre aprendemos, siempre observamos de una manera distinta. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El agradecimiento a El Napo, que estamos aquí en su rinconcito, que nos abrió las puertas. Así que muchísimas gracias, y a ustedes la invitación para que se sigan sumando a nuestras redes sociales, Voces y Miradas, programón que estamos disfrutando a pleno y que se vienen muchísimos más invitados. Nos vemos, hasta la próxima.